Para exponer la importancia de un libro, como Desde las sombras, se debe partir de un marco de referencia. Es importante porque la literatura de José Manuel Chino se acerca a la tradición literaria del horror, pero al mismo tiempo es profundamente mexicana, y este es uno de sus grandes valores. Y para explicarlo, pues debo dar un rodeo. Les pido una disculpa, trataré de que ese rodeo sea breve y sabroso. La mayoría de los hitos del horror moderno son decimonónicos. Vienen del siglo XIX, de una corriente literaria de ruptura, revolucionaria, que es más bien una corriente de corrientes, el romanticismo. No hay un romanticismo, sino muchos y muy diversos, pero algo que sí unifica a esta generación de autores decimonónicos es que eran inconformes con las letras de su tiempo, el enciclopedismo, la pedantería, la literatura moral. Una facción importante del movimiento romántico comenzó a buscar relatos en la tradición popular. El movimiento romántico es un movimiento nacionalista. Esa facción del romanticismo busca y encuentra sus relatos en el pueblo, en las creencias. De ahí vienen los cuentos de los hermanos Grimm en Alemania y de Perrault en Francia, pero también el relato más icónico del romanticismo, el Don Juan, un hombre tan malvado, tan detestable, que es llevado vivo al infierno por un ánima. Años más tarde, el gran escritor Clive Barker actualizará el mito en su fascinante película Hellraiser o Puerta al Infierno. Don Juan fue un relato tan punzante, tan estremecedor, tan exitoso, que hubo múltiples versiones. Don Juan Tenorio de Zorrilla es una de ellas. Actualmente es una obra elegible para la sensibilidad contemporánea, pero la que rinden homenaje a nuestros comediantes más vulgares y más populares cada año en el Tenorio cómico. De las creencias europeas, de las creencias del pueblo, también proviene el licántropo, el hombre lobo, y del imaginario vivo que dejó la bestial crueldad medieval proviene el vampiro, este ser sediento de sangre que tiene sobrecombre en Drácula de Bram Stoker. ¿Y qué decir del Frankenstein? Según el maestro Isaac Asimov, es la primera novela de ciencia ficción de la era moderna, ya que la joven Mary Wollstonecraft Shelley fundamenta la reanimación de un cadáver en los experimentos de la recientemente explorada electricidad. Asimov tiene razón, es ciencia ficción, pero el cine, ese genial invento decimonónico también, la culminación del maquinismo, el cine, colocó al Frankenstein entre los hitos del terror moderno. Y todos estos hitos decimonónicos de terror se basan en el monstruo, esa abominación que lo único que quiere es destruirnos, devorarnos, herirnos, lastimarlos. Y sobre esa dinámica del terror, un escritor del siglo XX desarrolló su propia obra, Stephen King. Lo que unifica toda su obra es el enfrentamiento del individuo humano contra el monstruo. Llámese Cuyo, llámese el auto diabólico, Christine, la bruja adolescente Carrie, el payaso Cosa, que sería la traducción correcta, pero le llamamos el payaso eso. Todos son monstruos, seres sobrenaturales sobre los que un individuo humano cualquiera no tiene poder, y por el contrario está bajo su poder. Y si es otro individuo humano el que te ataca, está poseído demoníacamente, como en El Resplandor o como en Cementerio de Mascotas. Tuvo que venir otro escritor genial del siglo XX, al que ya mencioné, para darle la vuelta a este esquema decimonónico, Clive Barker, un autor monumental que cambia el sentido del monstruo. En su notable obra literaria, Los monstruos en realidad son los seres humanos. Cambia el signo. La influencia de Clive Barker es tan importante en el terror del siglo XXI que no pueden entenderse obras como Crepúsculo o como el moderno Frankenstein de Guillermo del Toro sin su revolución en el género. Antes de Clive Barker, un autor francés, Maurice Vian, también había realizado este cambio de signo en su genial relato, El Lobo Hombre, donde un mago muerde a un lobo, al que le pasa algo horrible, ¿no? Se transforma en un ser humano, y entonces como ser humano conoce realmente lo que son las pasiones más salvajes y bajas, el mal, la bestialidad. En esta breve historia del horror moderno, incompleta por supuesto, podemos entender lo importante que son los hitos decimonónicos que todos pueden identificar. Pero estamos en la tradición europea occidental. ¿Qué podemos decir de la literatura mexicana? Muchos escritores mexicanos han escrito libros retomando estos hitos de los que hablé, tropicalizando al vampiro, al licántropo, por supuesto a los zombies, que por cierto son un invento genial de mediados del siglo XX. Quizá inaugurados por otro escritor de horror universal, H.P. Lovecraft, y su relato El Reanimator,
que versa sobre el mito del Frankenstein de nuevo, pero que culmina con una delirante escena en la cual las tripas de un hombre cobran vida y retoman la vocación asesina y criminal de su huésped. No vamos a hablar de esos escritores mexicanos, sino de aquellos que en realidad retoman la tradición mexicana para escribir, porque el verdadero horror mexicano es romanticista en el sentido que se fundamenta en la tradición, en nuestro sistema de creencias. Y puesto que el horror en realidad fue configurado en el siglo XX por el cinematógrafo, hay que partir de la mejor novela mexicana de nuestra literatura post-cinematógrafo, Pedro Páramo, que en cierta forma es una novela de fantasmas. Sin embargo, Juan Rulfo cifra en su obra maestra lo más nefasto y funesto de la idiosincrasia mexicana, pues Comala es un patriarcado desarmado que consume a sus hijos y los lleva a la demencia, a la tortura, a la muerte, al exilio. El propio Pedro Páramo se disuelve en un manojo de piedras. Quizá lo más fascinante de Pedro Páramo es que parte del estudio de la provincia mexicana y de sus fantasmas. Y es que el horror mexicano, el buen horror mexicano, parte de nuestros propios hitos, o quizá debería decir de nuestros propios mitos. La mejor obra literaria de Carlos Fuentes Saura también es un relato de fantasmas, aunque bajo la influencia de Henry James, más que de las casonas y relatos nacionales. Otra gran novela breve mexicana es La noche del pez de Enrique Rentería. Lo que iba a ser un guión cinematográfico asesorado por el maestro Vicente Leñero se convirtió en una novela en la que el puerto de Tampico, en temporada de huracanes y carnaval, cobra vida de una forma fantástica, pero parte de un mito costeño, o sea, un mito de Sinaloa, Fantasmagua, una bestia mítica que ataca a los barcos en medio de la tormenta y los hunde. Aquí el secreto es el mito tan pequeño y cómo se tranza con el Moby Dick y la cultura nacional porteña, una novela exquisita. Me gustaría mencionar también Terror en las Peñas, del maestro Esteban Sánchez Núñez. Es una novela slasher en la que un hombre es poseído por sacerdotes mexicas para buscar jóvenes destinados al sacrificio ritual. La novela se sitúa en las peñas de Jilotepec, que es un área natural utilizada por escaladores profesionales para practicar ascensos. Así el maestro mezcla tradiciones de su pueblo Jilotepec con un género americano que hizo explotar la taquilla en los años 80. Y así, después de este rodeo por el horror general de la literatura mexicana, llegamos a Desde las sombras de José Manuel Chino. Es una novela muy importante en el corpus del horror mexicano porque señala el camino que debe transitarse. Es evidente que, como en las obras citadas anteriormente, José Manuel Chino se nutre sobre todo del cine de horror más que de la literatura, porque en esta novela ustedes van a encontrar poltergeists, objetos que se mueven terroríficamente sin razón alguna, posesión satánica y exorcismos. Yo sé que todo eso les suena, pero al mismo tiempo es un relato de casa embrujada. Sin embargo, y aunque parecen tópicos del horror, todos los que acabo de mencionar no es tan simple, porque José Manuel Chino no parte del género, no parte de la tradición literaria cinematográfica, sino que parte de nuestra realidad. Eso la vuelve orgánica e importante y le da la fuerza que tiene. La novela más exitosa de casa embrujada mexicana es Cañitas, de Carlos Trejo. Por supuesto, podemos discutir su valor literario, pero su importancia radica en la presunción de que narra hechos reales. Y pasa lo mismo con Desde las sombras. Lo que estoy diciendo es que en realidad todos podríamos en este foro y en este espacio comenzar a narrar nuestras historias paranormales, porque al menos en México no solo nos tomamos muy en serio estos hechos o sucesos, sino que los hemos vivido y podemos contarlos. Yo viví muchos años en un departamento con presencias espirituales y pasé ahí muchas cosas que quizá un día escriba y me pasaron a mí. Nadie me contó, nadie me dijo, y en ese mismo departamento muchos invitados fueron espantados y expulsados por las mismas presencias. Pero no voy a contar una historia sobre mí, voy a platicaros otra historia de primera mano. Un buen amigo vivía en una casa de 2 apartamentos, vivía con sus papás y 2 hermanos. En el departamento de abajo vivía una señora, su hijo y un gato. La señora tenía reputación de bruja. El hijo de la señora falleció en un terrible accidente. Como había buena vecindad, fueron al velorio y participaron en el novenario. Pasó el tiempo y un día se organizaron para salir de vacaciones. Se subieron a la camioneta y avanzaron, pero entonces recordaron que habían olvidado la hielera de la comida.
Entonces volvieron. Antes de abrir el zaguán, la mamá de mi amigo escuchó claramente al hijo de la señora. Discutían fuertemente, a gritos, la señora y el hijo fallecido. Incrédula llamó a su esposo y los hijos también descendieron de la camioneta y todos escucharon lo mismo. La voz del hijo supuestamente fallecido muy clara y muy viva. Su papá tomó valor y abrió el zaguán y lo que vieron todos fue al gato hablando con la voz del hijo. Cerraron la puerta, volvieron al auto y no regresaron. No regresaron nunca ni por sus cosas. Cuando mi amigo me contaba esto que él vivió y vio de primera mano, se ponía tan nervioso que comenzaba a frotarse las manos, estaba pálido. En una visita al pueblo de Tlalmanalco por mi trabajo, me presentaron un granicero, estos místicos de las montañas, hombres santos que recibieron un rayo y sobrevivieron. Este granicero en particular había sobrevivido a 3 rayos y creía tener la gracia de Dios. Este hombre me mostró una foto que había tomado en su celular. Era la foto de un duende. Me contó que son imposibles de fotografiar a menos que ellos quieran que uno los vea realmente. Él juraba y perjuraba que era un duende y esta experiencia fue antes de que explotara este asunto de la inteligencia artificial. Y constato que lo parecía. ¿Ustedes tienen los duendes? Pues hay tantas cosas en este mundo que no podemos explicar. Y bueno, lo que podemos encontrar entonces en el libro de José Manuel Chino es una experiencia que yo no llamaría realista, sino que emana de la realidad mexicana, de la familia mexicana. Los mejores relatos de casa embrujada provienen de la realidad. Es el caso, por ejemplo, de Amityville, que ya tiene varias versiones cinematográficas y series, pero que en realidad está basada en hechos reales que una familia vivió. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede estar en el peor lugar posible, en el peor momento posible. Pero como nos advierte también la novela de José Manuel Chino, hay que estar abiertos a todas las posibilidades, porque la incredulidad, la falta de fe o incluso de sentido común a veces nos lleva a rechazar estas situaciones que parecen irreales y a buscarles explicaciones lógicas o científicas, y no estamos más que perdiendo el tiempo y no atendiendo el problema. Algo que también podemos encontrar en el libro de José Manuel Chino, y que está en otras obras de horror mexicanas, por ejemplo, es pedir ayuda a brujos o espiritistas. Permítanme leerles un fragmento de la página 124. El chamán le pidió a Renata que esperara en la sala. Al entrar, ella se encontró en un espacio pequeño y sombrío, donde la luz apenas penetraba a través de las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Las paredes, manchadas y desgastadas, estaban adornadas con extrañas pinturas de símbolos antiguos y hierbas secas colgando del techo, que desprendían un olor a moho y misterio. Un altar improvisado ocupaba una esquina repleto de frascos de vidrio que contenían líquidos de colores extraños, junto a fotografías de rostros desconocidos y amuletos de metal oxidado. La sala parecía estar atrapada en el tiempo, mientras el aire pesado y estancado hacía que el corazón de Renata latiera con inquietud. Quise leer este fragmento porque es muy universal, por lo menos para el mexicano, para los mexicanos que hemos acudido a veces a estos hechiceros, brujos, brujas, ya sea para lectura de cartas, para limpias, cuando pasamos una racha de mala suerte, cuando tenemos a un pariente enfermo de una enfermedad que no tiene diagnóstico, que nadie sabe qué es o qué tiene, si le dieron algo de comer, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que muchos mexicanos, y varios de los que aquí estamos, hemos acudido a estos sitios, y entonces la novela de José Manuel nos remite a una experiencia muy viva y palpable de todos nosotros, y en ese sentido es buen horror, es horror de calidad mexicano, romanticista, basado en la tradición, y que no se está preguntando ni cuestionando todo el tiempo sobre la calidad de estos procesos que muchas veces hemos vivido. Y concluyo. Bueno, esta escena también aparece en algunos de los otros libros que he citado. Desde las sombras es un libro desolador, porque los personajes tardan demasiado en entender lo que realmente les está pasando y en creerlo, y para muchos de ellos no hay salvación. Se van a sumergir en un libro que da muy poca esperanza para ese lugar diabólico que se describe. Haríamos bien en pedirle de favor a José Manuel Chino que nos diga dónde se ubica en la realidad para alejarnos de él.
y estar seguros que estamos libres de su diabólica influencia. Espero que nunca ninguno de ustedes habite un lugar que vuelva sus peores pesadillas realidad. Te felicito, José Manuel, por tu novela y por explorar desde nuestra idiosincrasia mexicana este género tan apreciado actualmente como el horror. Muchas felicidades y los invito a comprar y sobre todo a leer el libro. Con ello no solo apoyarán al autor, sino también ayudarán a divulgar la novela de horror mexicana. Muchas gracias.